Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 9, versículo 13. Aprovechando que están de pie. Mateo 9, versículo 13. Antes de dar lectura vamos a orar, amén, para que el Señor tome el control de este tiempo, que nuestro Cristo que está en su trono reinando y gobernando, amén, así como en este lugar, hay muchos lugares en esta tierra, amén, donde se están congregando hijos de Dios, sometidos al señorío de Cristo, amén, y eso debe llenar de gozo nuestro corazón, que Él reina, amén, reina en su pueblo. Y oremos para que Él envíe su Espíritu Santo en este tiempo, en medio nuestro, todos podamos sentir su presencia y escuchar su voz. Padre, te damos gracias en esta hora por habernos congregado, Señor, bajo la autoridad de tu Cristo, bajo la autoridad de tu ungido, Señor. Por el poder de tu Espíritu estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, Señor. Te pido, te ruego, Dios, de todo corazón, que tomes mi vida como un instrumento tuyo, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea para edificación de tu iglesia, Señor, que sea de bendición, de ánimo, de aliento. Oh Padre, que nos desafíe, que nos ayude, Señor, a entender nuestro rol, nuestro llamado como hijos tuyos, Señor. Y que también, Padre amado, oh bendito Dios, uses a tu Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia, de juicio, Señor, en estos tiempos y traiga salvación. Aquel que necesita, Señor, será alcanzado por ti. Te ruego, Señor, que tomes el control de esta hora, de este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor en Mateo 9, 13. Id, pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pueden tomar asiento. Vamos, hermano. Bien. Vamos a continuar con Oseas, aunque hemos tomado Mateo. En realidad, el título de este mensaje es ¿qué significa misericordia quiero? Porque en esta porción del Evangelio de Mateo, nuestro Señor Jesucristo está dando una indicación, una orden, ¿no? Se le está dando a los judíos y a los fariseos que lo criticaban por comer con los publicanos, por comer con gente pecadora para ellos, ¿no? Eran gente deshonesta, muchos de ellos, gente que habían trabajado con Mateo, el mismo evangelista, ¿no? Debe ser alguna de las cosas que a Mateo se le quedó grabada en el corazón, lo que Jesús dijo, porque cuando Dios lo llama, él deja su tarea, su trabajo de recaudador de impuestos y se vuelve un apóstol de Cristo. Él invita a Cristo a su casa y hace un almuerzo, una comida, invita a sus conocidos con los que él se relacionaba. Todos eran como él, ¿no? Eran publicanos, es decir, cobraban impuestos a favor del Imperio Romano, ¿no? Eran recaudadores de impuestos como él. Y para el pueblo de Israel, para los judíos, ellos eran traidores, ellos eran pecadores, eran muchos deshonestos, como les decía. Y Jesús estaba comiendo con ellos y cuestionan a Jesús y le dicen, ¿cómo puede, y a través de sus discípulos, Jesús, ¿cómo puede tu maestro comer con esa clase de gente? Y Jesús va a dar esta indicación. Va a decir, vayan y aprendan. ¿Qué cosa? Vayan y aprendan esto. Misericordia quiero. Entonces, ¿cómo podemos aprender esto? Que misericordia quiero y no sacrificio, yendo a Oseas, porque es de ahí que toma el Señor Jesús esta enseñanza, esta palabra, ¿no? Algo que Él vivía, algo que Él practicaba, algo que Él sí había aprendido y entendido, y que con la ayuda de Dios todos debemos conocer y aprender. Entonces vamos a Oseas, capítulo 6, donde nos quedamos la última vez que vimos Oseas. Vamos al versículo 4, del 4 al 6, para ver el contexto en el que el profeta Oseas va a dar esta palabra de Dios. Oseas 6,
del 4 al 6. Vamos a seguir en Oseas. Dice así la palabra del Señor: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Y aquí viene lo que el Señor va a mandarnos a aprender. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿No? De aquí viene esta porción de los profetas, de la palabra del Señor, está en Oseas. El Señor Jesús no solo lo va a usar cuando lo cuestionan por comer con pecadores, por publicanos, con gente de mal vivir. Él comía, conversaba con ellos, compartía con ellos. Sino también lo va a usar Jesús en el mismo Mateo 12:7, cuando los fariseos cuestionaron que los discípulos de Jesús, un día de reposo, mientras llegaban seguro cansados, ¿cómo los haría caminar Jesús? No sé, pero seguro se cansaban, ¿no? Jesús no era digamos, no les daban mucho relajo a los discípulos, los tenía siempre en movimiento, siempre en servicio. Y seguramente acercándose a un pueblo, vieron unos sembrados donde había algunas espigas que coger de trigo, y se ponen a coger espigas, se ponen a sacarle los granos y se ponen a comer. No aguantaban el hambre, estaban con hambre, y mucha hambre. Y los fariseos otra vez le dicen: Jesús, mira lo que están haciendo tus discípulos. Es día de reposo, eso no se puede hacer el día de reposo. Eso no se puede, están haciendo un trabajo. Y de nuevo Jesús les manda a aprender, ¿no? Pero esta vez en Mateo 12:7 Jesús dice: si ustedes sabrían, entenderían lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no estarían condenando a estos inocentes, ¿no? Ellos no están haciendo nada mal, ¿no? Porque antes de cumplir una ley que ustedes se han inventado, porque el Señor en ningún momento, Dios cuando dio sus 10 mandamientos y dijo 6 días trabajarás y 1 descansarás, en ningún momento dijo que en el día de reposo se tenía que dejar de hacer el bien, se tenía que dejar de ver por las necesidades de las personas. En ningún momento Él dijo, ¿no? Jesús después, hay muchas veces en que Él se va a confrontar con los judíos por esta misma razón. Pero es otro contexto en el que Jesús va a usar esta palabra del profeta Oseas y va a decir: es clave, es importante que todos entendamos, y principalmente aquellos que tenemos la tendencia a juzgar a los demás, a mirar a los demás sin misericordia, entender, comprender, aprender qué significa misericordia quiero. Misericordia quiero, ¿no? Ahora, en Oseas, en el contexto, miren, leímos el versículo 6:4, hace unas preguntas fuertes el profeta, Dios a través del profeta, como diciendo: ¿qué más voy a hacer? ¿No? Era su pueblo. Vimos en la prédica pasada que el Señor ha dicho: yo los voy a desgarrar, los voy a abrir, hasta que se arrepientan, entiendan que están mal, que están en pecado. Y miren, el versículo 3 previo, supuestamente se han arrepentido, han entendido, y dicen en el versículo 6:3 de Oseas: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alma está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ellos dijeron: nosotros ahora sí vamos a cambiar, ahora sí vamos a hacer las cosas bien. Hemos entendido, Dios nos ha golpeado, Dios nos ha abierto, es decir, Dios los había, como un león, dice, Dios los iba a desgarrar, pero Él mismo los iba a operar y los iba a curar. Incluso vimos que los iba a hacer nacer de nuevo, o sea, porque es como que iban a morir y después de dos días iban a morir y el tercer día iban a resucitar, ¿no?
Pero parece que aquí vuelven a caer, ¿no? Es triste, porque dice, ¿qué haré a ti? O sea, ya aparentemente ya está, ya acabó, ya aprendieron la lección, ya entendieron lo que tenían que hacer, pero no. Vuelve el Señor a preguntar en el 6:4 en Osea, ¿qué voy a hacer con ustedes? Y no solo con Efraín, sino con Judá. Este es algo que no solo era el tema de las tribus del norte que vivían alejadas de Jerusalén, de la ciudad santa, no, había un problema más profundo, más serio. ¿Cuál era el problema? ¿Qué detalla el profeta Oseas en el versículo 4? Les dice al pueblo que la piedad de ustedes, el amor de ustedes por Dios, no dura mucho. Es como una nube en la mañana que uno lo ve y cuando comienza a salir el sol se desvanece, o como el rocío también de la madrugada, que ni bien levanta el sol, se seca, no está. Uno lo ve, voltea y ya no está. Es algo fugaz, ¿no? Y esta palabra, la piedad de ustedes, la piedad vuestra, la piedad en el original, es la misma palabra misericordia, de misericordia quiero, solo que la han traducido como piedad acá, pero en el hebreo es Gesed. Es lo mismo. Interesante, porque aunque los traductores han escogido piedad acá, pudieron haber escogido también la misericordia de ustedes, ¿no? Porque esa palabra es muy amplia, ¿no? En el hebreo Gesed es mostrar consideración, aprecio, respeto hacia el prójimo, y más cuando está en necesidad, cuando está en una situación difícil, ¿no? Gráficamente, digamos, la palabra, la raíz de la palabra, el entendimiento y significar, porque hay que entender qué significa misericordia quiero, ¿no? Para los hebreos misericordia, que usaban símbolos, usaban dibujitos, tenía que ver con alguien que se inclina, que se agacha, para ayudar a alguien que, digamos, a su prójimo, ¿no? Alguien que muestra, digamos, consideración por alguien que está en una desgracia, ¿no? Está en la miseria, está en una situación difícil, ¿no? Entonces el Señor lo que le está diciendo al pueblo, ustedes bien dicen que van a proseguir, que me van a buscar, pero yo lo que veo, tanto al Efraín como a Judá todo, es que ustedes no tienen esa misericordia que deberían tener de manera constante. Ojo, constante. Dios no solo quiere, por ejemplo, ahora en Navidad, a todos les nace un espíritu misericordioso, generoso. Mucha gente comparte, hace su canasta, va a repartir a los pobres. Pero eso, digamos, es para el Señor como el rocío de la mañana, como una nube. O sea, está bien, Dios no dice que esté mal que las personas tengan misericordia y compartan, pero el Señor lo que está demandando es que eso tiene que ser algo constante en nuestras vidas. La misericordia de Dios no es algo que uno tiene que practicar de vez en cuando, uno tiene que ser misericordioso. Uno tiene que ser misericordia. No se trata de que yo tenga misericordia de vez en cuando, se trata de que yo sea misericordioso. Por eso la bienaventuranza del Señor Jesús, la quinta bienaventuranza, es bienaventurados ¿quiénes? Los misericordiosos. A veces pensamos de lo que se trata solo de tener misericordia de vez en cuando, pero no, tiene que ser algo constante. Es lo que el profeta Oseas también está diciendo. La Gesed, la piedad de ustedes, la bondad de ustedes no dura, no permanece, es fugaz, se emocionan un momento. Y eso en todo sentido, en todo sentido, no solo la parte de hacer el bien, también en la parte de buscar a Dios, ¿no? Muchos a veces son ministrados en un culto, el Señor les habla y escuchan la voz de Dios y dicen, sí, ahora voy a ir a mi casa y voy a orar, voy a leer, ¿no? Llegan a su casa y se olvidaron de todo y la primera discusión, no está la comida lista, lo que fuere, ya se pelean, se acabó toda la piedad, todo lo que el Señor les había hablado, lo que dijeron que iban a cambiar, se acabó, ¿no? Leí una ilustración de un hermano que predicaba, dice, en la época del avivamiento en Estados Unidos. En Estados Unidos es una época de un avivamiento muy grande, en el 1700, 1730, 1740. Y había predicadores que estaban llenos de la unción del Señor, pero tenían una capacidad de hacer que las personas
mientras ellos predicaban, ellos no hacían llamado, ¿qué pasa? ¿Qué te toco? No, no, ellos predicaban. Y predicaban de tal forma, detallaban el infierno de tal forma que las personas sentían que estaban en el mismo infierno y que se estaban quemando. Para que veas el poder de Dios que tenía, la unción de Dios. Y la gente se ponía a llorar. Ahí se quebrantaba, lloraba. Y un día uno de estos predicadores, que les había narrado cómo era el infierno a estas personas para que vean a dónde iban a ir si no se arrepentían de sus pecados, muchas personas estaban llorando y quebrantadas. Le dijo, sáquense las lágrimas, dejen de llorar. Les voy a decir algo peor aún, les dijo. Les voy a decir algo peor que lo que les he dicho. Peor que el infierno que les he narrado. Pero sáquense las lágrimas, dejen de estar llorando. Así les paró, en pleno mensaje. Agarró. ¿Ya están tranquilos? Sí. ¿Saben qué es peor que este infierno que les he narrado? Que en media hora ustedes van a ir a sus casas y se van a haber olvidado de todo lo que les he predicado. Eso es peor que el infierno, les decía. Eso es lo que el profeta Oseas está diciendo acá. La piedad de ustedes no dura nada. Si ustedes vienen, buscan a Dios, vienen al culto, o bueno, en esa época vienen al templo, traen sus sacrificios, traen sus ofrendas, pero vienen sin su corazón realmente. No. Dios lo ve y por eso es que el versículo 6 va a decir, yo quiero misericordia. No es que Dios no quiera, Dios ordenó los sacrificios, Dios ordenó los holocaustos, pero si van a traer esos holocaustos, si vas a traer ese sacrificio sin misericordia, sin piedad, sin amor, sin fidelidad a mí, mejor no lo traigas. O sea, Dios quiere que vengamos al culto, que lo adoremos, pero si vamos a estar pensando en otra cosa, si vamos a estar con el corazón en otro lado, mejor no vengamos. Es lo que el profeta les está diciendo. Porque a Dios no lo podemos engañar, Él mira lo que hay en nuestro corazón, Él sabe lo que somos. Es lo que está diciendo el profeta Oseas. Misericordia. Ahora, la otra palabra, quiero, ¿no? Quiero no es un querer sencillo, es un querer fuerte. Y es un querer de algo que te deleita, algo a lo cual estás apegado, algo a lo cual no puedes dejar. O sea, es algo que realmente Dios prefiere por sobre otras cosas, ¿no? La Navidad, decimos, ¿no? Celebramos a Cristo y su cumpleaños, pues, de Cristo, ¿no? Como hombre. Verdaderamente así es, ¿sí o no? Cristo se hizo hombre. Y Él como hombre, y los hombres cumplimos años, ¿sí o no? Él también cumple años, y Navidad es su cumpleaños. Si queremos regalarle algo que Él quiere y que le deleita, Él dice, no andes en chapitas por ahí, no te ayunes 40 días, no. Regálame misericordia. Quiero ver que seas misericordioso. Quiero verte amar como yo amo, con misericordia. Quiero verte amar como Oseas amaba a su esposa Gomer. Eso es lo que quiero, que perdones, que muestres amor, que le muestres al mundo cómo soy yo. Eso es lo que a Él le deleita. Quiero eso, dice Dios. Que cuando vengas a buscarme, no vengas a buscarme si no has perdonado a tu hermano. Por eso dice, si tú estás con problemas con tu hermano y vienes a orar, a traer algo a Dios, anda, arregla con tu hermano tu problema. Porque lo que estás trayéndole a Dios, tu ofrenda, tu diezmo, lo que tú traigas, Dios no lo va a mirar. Porque Él quiere ver primero misericordia, Él quiere ver amor en ti, quiere ver perdón en ti. Es lo que está diciendo la palabra del Señor, es lo que Jesús enseñaba. Porque Él sabía lo que le deleitaba al Padre. Por eso Jesús, cuando le venía a buscar gente de mal vivir, no decía, estos pecadores, ay, qué feo. No, si lo invitaba a comer, iba. Claro, con verdad y con amor les hacía ver que eran pecadores. Y les decía delante de ellos que eran pecadores. Porque Él que dice, yo no he venido a llamar a justos, he venido a salvar a pecadores. Entonces le está diciendo a todos los que están con Él que son unos pecadores. Le está diciendo la verdad. Y estoy en medio de pecadores, sí, son pecadores. ¿No? Porque la misericordia no significa tener misericordia del prójimo, no significa que por misericordia no le voy a decir la verdad. Al contrario, le tengo que decir la verdad.
Es como con el tema del homosexualismo. Dios nos ha llamado a amar a esos a todo homosexual, a todo travesti, a todo transgénero, a todo persona que esté enceguecida por estas ideologías. Tenemos que amarlos y tener misericordia de ellos, amarlos como Cristo los amaría. Y Cristo seguro se sentaría en medio de ellos y hablaría con ellos. Pero no por eso dejarían de ser pecadores, ni dejaría de decirles la verdad, que necesitan arrepentirse, que están equivocados. Entonces lo que el Señor quiere, cuando dice quiero, yo en eso me deleito, ese es mi deleite, ese es mi afecto. Es cuando dice, por ejemplo, cuando la misma palabra se usa en el hebreo, cuando Siquén se enamoró de Dina, la hija de Jacob. Dice que su alma se quedó pegada a la de ella, se quedó embelesado, convenció a todo el pueblo para que se circuncidara y todo, movió a todos, y era un príncipe de ese pueblito, ¿no? Eran pueblos así, porque él la quería. ¿Entienden? Esa es la misma palabra, la palabra que dice apego, y lo que entonces dice el Señor cuando dice misericordia quiero, es yo me deleito en la misericordia, yo estoy apegado a la misericordia, Dios ve la misericordia y ama que mostremos misericordia. Entonces Jesús dice, aprendamos qué significa misericordia aquí. Entonces, y por el contexto de Oseas, es algo que tiene que ser constante. Ahora, para que sea constante, nosotros tenemos que, como el Señor enseñó en el Sermón del Monte, ser misericordiosos. ¿Cómo yo llego a ser misericordioso? ¿Por qué? O podríamos preguntar al revés, ¿no? ¿Por qué nuestra misericordia? ¿Por qué nuestra piedad? Porque hay piedad. En el pueblo de Dios aparentemente había piedad. El problema era que se desvanecía, no duraba mucho, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué no dura mucho? ¿Por qué se desvanece nuestra piedad? ¿Por qué somos misericordiosos solo por temporadas, por momentos? ¿Por qué? ¿No? Orando y leyendo y estudiando, hay una prédica de Robert Murray M'Cheyne, un gran hombre de Dios, murió muy joven, pero era un santo, muchos dicen. Y él dice, cuando predica sobre esta porción de Oseas 6:4, de por qué se desvanece la piedad, él dice, primero se desvanece la piedad porque no hemos entendido realmente que estamos total y absolutamente perdidos. No lo hemos entendido. Entonces, yo no lo entendía tan bien esa parte, ¿no? Pero ahora les voy a explicar por qué, tiene toda la razón. Lo segundo, dice, otra razón por la cual nuestra piedad, nuestra misericordia se desvanece, no somos siempre misericordiosos, dice él. Lo segundo es porque no hemos visto la belleza de Cristo. Y da otra tercera razón. Y la tercera razón, ¿por qué nuestra misericordia, por qué nuestra piedad, por qué nuestra búsqueda de Dios se desvanece? Porque la tercera, hemos visto lo horrible y terrible que es el pecado. No odiamos realmente el pecado. Él da estas tres razones. Por estas tres razones, nuestra misericordia se desvanece. Nuestro corazón todavía está apegado a las cosas de este mundo. No hemos entendido nuestra verdadera condición, no hemos entendido la gravedad de nuestra situación, no hemos entendido lo crítico que es nuestro estado. Estamos en un estado crítico. Y él también usa un ejemplo muy conocido en la Biblia y un personaje que el Señor Jesús también recomienda, que nunca nos olvidemos de este personaje, ¿no? Jesús tenía a sus personajes recomendados. Uno de los personajes que recomienda con nombre propio, bueno, no tenía nombre, pero es muy conocida, es una mujer, ¿no? El Señor, y hay un versículo entero que dice, no se olviden de la mujer de Lot. Jesús dice, si de una historia no se tienen que olvidar, es de la mujer de Lot. No se olviden de la mujer de Lot. Porque esta mujer, miren, vio lo que pasó, vio a los ángeles, entendió el peligro, vamos a decir, pero no entendió lo grave del peligro y no entendió lo grave de la situación y de lo crítico que es obedecer a Dios, ¿no? Y su palabra. Y esta mujer
que estaba siendo salvada y llevada por los ángeles para ser salva de esta condenación terrible, la que estaba cayendo sobre Sodoma y Gomorra, mira atrás, ¿no? Y se convierte en una estatua de sal. Ella no vio, o sea, no se dio cuenta de lo peligroso, de lo terriblemente peligroso que era desobedecer lo que los ángeles le habían dicho y lo que Dios le había dicho a través de los ángeles. Creyó que era algo menor y se atrevió a mirar atrás. Ahora, ¿eso qué demostraba en ella? Que su corazón todavía estaba en Sodoma y Gomorra. Miró atrás porque su corazón... Entonces, la fe que tenía, digamos, se le desvaneció en ese momento. Por el amor que tenía a lo que estaba atrás de ella, que era su Sodoma y Gomorra, su casa, sus cosas, ¿no? Sus comodidades. Triste la historia de la mujer de Lot, pero nos demuestra que muchos de nosotros puede ser que creamos que conocemos a Dios, que creamos que somos creyentes porque asistimos a la iglesia, pero si viniera una prueba, una dificultad, muchos se irían al mundo porque realmente no han visto el peligro en el que están, no han visto la situación de miseria en la que están. Por eso el Señor Jesús, cuando nos enseña sus bienaventuranzas, lo primero que nos va a decir es, lo primero que uno tiene que entender para entrar al reino de Dios, para tener el carácter de alguien que es parte del reino de Dios, es que es un pobre y miserable. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, y esa palabra pobres, tachos en griego es mendigo, incapaz de sostenerse a sí mismo. No es pobre porque, uy, no tengo trabajo, no tengo ingresos, pero bueno, trabajo y vuelvo a conseguir. No. La palabra pobre de la bienaventuranza que el Señor da es pobre de que es un pobre perenne, permanente, está en una situación de miseria constante, no tiene forma de salir de esa pobreza. Es un mendigo incapacitado de salir de esa miseria. Ese es el bienaventurado. El que se da cuenta de su condición, verdaderamente entiende que es un pobre, entiende que es un miserable, entiende que es un incapaz y que necesita a Cristo, necesita Salvador, entiende por eso que es un pecador. Lo que va a hacer es no reclamarle a Dios por lo que le tocó vivir, por lo que le pasó, por sus desgracias, por sus tragedias, por sus... No, va a hacer ¿qué cosa? Llorar por su pecado. Por eso después el Señor dice, bienaventurados los que lloran. No es que lloran por una desgracia que les ha ocurrido, no. Es los que lloran, esa bienaventuranza, es los que lloran por su pecado, porque se dan cuenta que son incapaces, porque se dan cuenta que son impotentes, porque ya se han cansado de intentar con sus propias fuerzas hacer las cosas. Lloran por su pecado. Entonces lloran por su pecado, el Señor los consuela, les hace ver que Él los ama y aprenden a ser mansos. Estoy repasando las bienaventuranzas, ¿no? Aprenden a ser mansos. ¿Y qué es ser manso? Ser manso no se trata de tener un carácter tranquilo, calladito, que no dice nada, no. Esa mansedumbre de las bienaventuranzas no tiene que ver. Uno puede tener un carácter muy fuerte y todo y ser manso, en el sentido de que el manso, para el Señor Jesús, es aquel que no solo acepta lo que Dios dice de él. ¿Y Dios qué dice de nosotros? Que somos pecadores. Jesús le dijo, son pecadores. ¿Lo aceptamos? Sí, Señor, tú dices que soy pecador y lo acepto y no tengo arreglo y soy miserable y soy impotente de salvarme a mí mismo, por eso necesito tu salvación y lloro por mi pecado y me arrepiento y quiero que me perdones. El manso es aquel que no solo acepta eso, sino acepta que cuando los demás le dicen que es pecador, no se pone a discutir, sino que acepta lo que los demás dicen de él. Porque no solo sabe que es verdad, sino que él sabe que él es peor aún de lo que los demás dicen de él. Y por eso es manso, porque no se pone a pelear y a discutir con los demás, porque ha entendido lo que es delante de Dios y muestra mansedumbre. Y esa mansedumbre y esa situación de miseria le da hambre y sed de santidad, de justicia, por eso busca a Dios, tiene hambre de Dios. Y es esa persona transformada, cambiada, mansa, que entiende quién es realmente,
que es un pecador alcanzado por Cristo, que tiene hambre y sed de santidad y de justicia delante de Dios, esa es la persona que realmente puede tener misericordia siempre y puede siempre ser misericordiosa. Para esa persona la misericordia no va a ser como el rocío de la madrugada o como una neblina de mañana que se va rápido. No, esa persona es misericordiosa. Su naturaleza es ser misericordiosa. ¿Por qué? Porque siempre tiene presente lo que Dios ha hecho por ella. Siempre tiene presente que Él también es un pecador. Siempre tiene presente que Él está en pie por gracia. Siempre tiene presente que en esta vida de la fe, en este caminar de la fe, solo lo podemos hacer agarrados, sujetos, unidos a Cristo y andamos por esta fe agarrados de Él. Él es el que realmente camina, nosotros nos agarramos de Él, es el que nos lleva. No soy yo y mi fuerza. ¿Por qué nuestra piedad? ¿Por qué nuestra misericordia no dura? Porque lo hacemos con nuestras fuerzas, porque nos creemos nosotros capaces de hacerlo. Por eso dura hasta donde a mí me parece. Por eso perdono hasta lo que yo me parece razonable perdonar, pero ya eso es mucho, lo que me han hecho a mí es mucho. Yo no puedo perdonar eso. Claro, con tu fuerza no lo puedes perdonar. Con tu capacidad humana no, con tu razón humana no. Pero si tuvieras el carácter que Cristo demanda de los que son parte de su reino, si fueras un pobre en espíritu, si aprendieras a llorar por tu pecado, si serías manso, si tuvieras hambre y sed de justicia, entonces esa misericordia va a hacer que tú también alcances misericordia. Es una bienaventuranza que tiene una gran dificultad, la bienaventuranza del misericordioso, porque nos da a entender de como que todos sabemos que la salvación es una obra de gracia de Dios y es por fe, y es solo por fe. Pero esa bienaventuranza dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? ¿Cuál va a ser la recompensa del misericordioso? ¿Cómo? Ellos alcanzarán misericordia. Entonces, eso no nos está enseñando que para alcanzar misericordia con Dios tenemos que ser misericordiosos. Muchos podrían preguntar, ¿no? Eso no está enseñando que, oye, ¿no era que la salvación es de gracia? O sea, ¿es un regalo de Dios? ¿Yo necesito acaso ser misericordioso para alcanzar la salvación? No, no es así. No, la salvación siempre va a ser por gracia. Y no es por obras, para que nadie se glorie. No, yo no me gano la salvación siendo misericordioso. Yo demuestro que soy salvo siendo misericordioso y yo entiendo, escuchen, y comprendo que necesito la misericordia de Dios constantemente en mi vida, hasta que Cristo venga y nos transforme, nos glorifique, nos santifique por completo, y ahí, digamos, ya cuando el pecado deje de morar en nosotros, podemos decir que estemos libres de este cuerpo de muerte, como dice Romanos 7, entonces ahí recién, pero mientras no, yo necesito misericordia, yo necesito alcanzar misericordia. Sí, soy salvo por gracia, sí, soy un hijo de Dios, pero tengo lucha contra el pecado, y yo también fallo, yo también me equivoco, yo también necesito misericordia. Cuando Pablo en Timoteo escribe sobre un hermano que se llama, creo, Onesíforo, no me acuerdo si es en Timoteo en Filipenses, no me acuerdo ahorita bien la cita, él dice algo interesante. Él dice que este hermano había sido muy bueno con él, lo había ayudado y que había sido generoso y que había estado expuesto incluso a sufrir por él, o sea, se había enfermado y el Señor lo había restaurado. Y él termina con una frase diciendo que por estas muestras de amor, de misericordia de este hermano, no sé si era Onesíforo, no me acuerdo quién, dice que el Señor le permita, dice, alcanzar misericordia en el día del juicio. Pero sí, ya muchos que hemos estudiado la doctrina de la justificación diríamos, ¿pero por qué? Si él ya está justificado, si ha creído en Cristo, ya es 100% justificado, es salvo, ¿no? ¿Por qué Pablo habla de que tiene que alcanzar misericordia en el día del juicio? Miren, alcanzar misericordia. Es porque justamente lo que les dije, o sea, porque todos necesitamos misericordia, porque todos fallamos, hermano.
Porque la iglesia, y eso es lo que muchas veces mucha gente equivocadamente cree, ¿no? Que va a llegar a la iglesia y en la iglesia va a encontrar gente perfecta, ¿no? Gente que todos son amables, todos son, digamos, desprendidos, todos son, no hay ningún egoísta, no hay ningún engreído, no. Va a jugar fútbol con los cristianos y los cristianos nunca van a hacer foul, nunca van a gritar, ¿no? Nunca van a piconearse porque no. Los cristianos juegan como los ángeles, casi flotan cuando juegan fútbol. Mentira, juegan como cualquier ser humano. Y eso no quiere decir que esté bien, porque la ira, el enojo, el molestarse, el gritar, esas cosas que... Pero todos entendemos que Dios está trabajando con nosotros y va a obrar en nosotros. Y todos entendemos que necesitamos la misericordia de Dios. Y porque yo sé que necesito la misericordia de Dios, yo soy misericordioso. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando, ¿no? Y eso es lo que Cristo mismo nos está enseñando. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo que Dios quiere ver y lo que Dios le deleita y el regalo que Él quiere, si nos pudiera pedir un regalo, siento yo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere nuestro Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Él se deleita, tiene afecto, se ha pegado? Es que nuestra misericordia, que nuestro amor sea constante, que no seamos de los que solo aman o se sacrifican hasta donde me parece que es razonable hacerlo. No, que hagamos entrega real como Él lo hace. Si el Espíritu te dice, ayuda a ese hermano, ayuda a esa hermana, anímala, aliéntala. Si no tienes de repente dinero, pero sí tienes tiempo para ir a ayudarle en su hogar, o si tienes tiempo para ayudar a esa persona que sí ha hablado mal de ti, sí de repente ha hecho cosas que te han herido. Si el Espíritu te dice que vayas y que ahora que está en necesidad, en aflicción, tú la ayudes, la animes, la alientes, hazlo. Porque eso es lo que Cristo espera, que seas misericordioso. Y que tu misericordia no sea como el del pueblo de Israel. Por eso el Señor decía, yo quiero misericordia, no sacrificio. O sea, no es que no quiera el Señor los sacrificios, sino que si es que no va a venir con un corazón que realmente me ama, mejor no me traigas nada. Es lo que el Señor le dice a su pueblo, mejor no vengan. Por eso en otros profetas dice, ¿acaso yo les he pedido tantos holocaustos, tantos sacrificios? O sea, y en realidad sí había pedido en el Antiguo Testamento, pero lo que estaba diciendo Dios a través del profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 1 es, yo no les he pedido que traigan esto si su corazón no está en ellos, si no me aman realmente. O sea, no me vengan a buscar a mí como Dios si no me están amando como tienen que amarme. Vamos a Miqueas 7. Miqueas 7 es otro profeta, y es un mensaje central de todos los profetas sobre la misericordia. Y Miqueas va a aclarar también cómo el Señor ama la misericordia. Miren. Miqueas 7, 8. Siete 18, perdón. 7, 18. Dice la palabra del Señor. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Ahí lo dice más claro, Él se deleita en misericordia. Él volverá, después del 19, no es un versículo muy hermoso, dice, Él volverá a tener ¿qué cosa? Misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Él se deleita en misericordia. ¿Queremos deleitarnos en Dios?
Muchos dicen, quiero deleitarme, Señor, en tu presencia. Y el Señor dice, yo me deleito en la misericordia. ¿Tienes misericordia tú? ¿Eres misericordioso? ¿Te puedes llamar un bienaventurado porque eres misericordioso? ¿Has perdonado todo lo que tienes que perdonar? ¿Has ayudado a todos los que tienes que ayudar? ¿Has sacrificado tu tiempo como lo tienes que hacer por amor a tu prójimo? ¿Cómo el mundo va a conocer a Cristo en su gloria, en su amor, si no lo ve en la misericordia que el pueblo de Dios le muestra, en el amor que el pueblo de Dios le muestra? Tenemos un Dios que se deleita en la misericordia. Se deleita. Él quiere perdonar. Él quiere perdonar. Por más grande que haya sido nuestro pecado, como en el caso de Oseas, ¿no? Su historia personal la hemos visto. Tener una mujer que le ha abandonado, le ha dejado por otros hombres, él le manda a volverla a traer, a comprarla nuevamente, a redimirla. Porque detrás de ese amor que el Señor pone en Oseas está el amor de Dios, está la misericordia de Dios, que quiere alcanzar nuestras vidas. Y el amor y la misericordia de Dios quiere alcanzar tu vida en este día. Si no la ha alcanzado aún, si tú aún no eres creyente, si tú estás dudando, déjame decirte que no hay nadie y no va a existir nadie en el mundo que te ame como Dios te ama, como Cristo te ama. Él tuvo realmente misericordia, Él mostró misericordia a la humanidad, Él vio la miseria humana y se hizo hombre, se agachó. Es por eso que dice que para los judíos misericordia es como agacharse. Cristo no solo se agachó y un ratito, ¿no? Cuando uno se agacha y dice, ay, estoy muy agachado, me duele, me levanto. No, Él se agachó y se quedó y se humilló hasta lo sumo. Como día adorábamos al Señor. Él se humilló hasta lo sumo. Bajó a lo más bajo. Por amor, por misericordia, por cumplir esta palabra, esta promesa hermosa, porque Él volverá a tener misericordia de nosotros. Por eso cuando al Señor le plantearon, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano, sus discípulos? ¿No? ¿Son 7? Y el Señor le responde 70 veces 7. Y muchos dicen, no, yo de niño multiplicaba. Ah, ya, 490 veces nomás. Ya, está bien, bueno. Pero no se refería a eso Jesús, le decía infinito, porque Jesús lo que estaba dando es un número como que ilimitadamente, tú tienes que perdonar, Pedro, o a sus discípulos que le preguntan, Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? Entonces uno ya aprendes a multiplicar de niños, ya hace 490. No, tú perdona. Siempre es lo que el Señor le dice. Tú muestras misericordia siempre. Y eso solo lo hacemos cuando entendemos quiénes somos y que los pecadores que somos y la misericordia que también nosotros necesitamos cada día. Cada día. Hasta que Dios siga transformando nuestro carácter, hasta que Dios siga transformando nuestra forma de ser, ¿no? A veces nuestra flojera, nuestro desgano. El Señor tiene misericordia de nosotros. Y cada día, por eso son nuevas sus misericordias cada mañana, porque Él se deleita en misericordia. Y Él quiere que en su pueblo abunde la misericordia. Quiere ver la misericordia, quiere ver cultos, quiere ver alabanza, quiere ver adoración, quiere ver servicio, quiere ver que se enseñe su palabra, pero en todo ello Él quiere ver, unido a ello siempre, amor y misericordia. Podemos evangelizar, podemos predicar, pero no lo hagamos por cumplir, no lo hagamos porque es una tarea, no lo hagamos, hagámoslo por misericordia. Veamos la realidad del prójimo que está sin Cristo y veámoslo con misericordia. Por eso el Señor hacía esas paradas y se ponía a almorzar o comer, compartir con personas que era escandaloso para los judíos de su época, para las personas supuestamente justas. Porque Jesús era un hombre que transmitía su pureza, su santidad, hablaba con autoridad, la gente lo escuchaba y sus palabras llegaban al corazón de la gente, y por eso era lo más increíble, ¿no? Que como este maestro, porque le decían maestro, le decían que es tan espiritual, tan santo, porque Jesús mostraba esa santidad en su andar, a la vez puede estar a la vez comiendo en medio de estos delincuentes. Es como que, ¿no?
alguien se ponga a almorzar y a comer en medio de extorsionadores, de secuestradores. Siente mal la gente, que la gente odia, dice, estos son malos. Porque Él tenía misericordia. Y Él era misericordioso. Y Él los quería salvar. Él quería salvarlos. Entonces estamos en un culto de misiones. Estamos llamados a tener misericordia. Estamos llamados a ser misericordiosos. No tener misericordia de vez en cuando. Estamos llamados a ser misericordiosos. Porque necesitamos también nosotros esa misericordia. Y si queremos alcanzar misericordia, tenemos que ser misericordiosos. Que el Señor nos ayude a todos a mostrar esa misericordia. Comenzando por compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a aquellos que no la conocen y que están a nuestro alrededor, que son de repente las personas más cercanas a nosotros. Haciéndoles ver que solo Dios es el que puede transformar y cambiar nuestros corazones y darnos esa paz, esa alegría que tanto necesitamos, esa nueva vida que Él quiere que disfrutemos y una vida que sea una vida de abundancia, porque el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, y una vida sin misericordia nunca va a ser una vida de abundancia. Si tú no eres misericordioso, podrás tener abundancia material, esa es otra cosa. Entonces se va. Si no, miren a los ricos del mundo. Tendrán abundancia material, sí, pero sus vidas son vidas miserables. Muy miserables. Terminan en las drogas, suicidándose, obsesionados con su dinero, pero no tienen vida de verdad. La vida de verdad la da Cristo. Es una vida de abundancia, porque es una vida que se vive en misericordia, se vive en el amor de Dios. Amén. Pongámonos en pie para orar. Padre, te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor, porque sabemos que tú eres misericordioso, Señor. Por esa misericordia estamos aquí, Señor, y tu palabra nos enseña que por esa misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Porque grande, grande es tu misericordia, Jehová, y tú te deleitas, Señor, en ella. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que nuestra misericordia, que nuestra piedad, la que tú esperas ver en nosotros, Señor, no sea, Padre, no sea pasajera, no se desvanezca, Señor, como una neblina, Señor, Padre, no sea una misericordia de temporada, sino que sea algo perenne en nuestra vida, que sea parte de nuestro ser interior, de nuestro carácter, que seamos misericordiosos, Señor, porque hemos nosotros mismos entendido que es, Señor, la única forma de vivir, Señor, delante de ti. Vivir en tu presencia, deleitándote, Señor, adorándote, Señor. Solo lo podemos hacer si somos misericordiosos, Señor. Porque tú, Señor amado, no vas a recibir, no vas a aceptar, bendito Dios, nada que no venga ante ti con un corazón lleno de amor y de misericordia, Jehová. Perdona, Señor, nuestra dureza, perdona porque somos como los judíos, como los fariseos muchas veces, Señor, juzgamos sin misericordia, Señor, criticamos sin misericordia, Jehová. Nos interesan a veces más las formas, Señor, nos interesan a veces más los ritos, los cumplimientos de las reglas humanas antes de velar, porque, Señor, abunde tu amor y tu misericordia. Padre, te pido que nos ayude, Señor, a examinarnos a nosotros mismos, a darnos cuenta, Señor, de nuestra condición y a vivir en misericordia, Señor, haciendo misericordia, Padre amado, y siendo misericordiosos, bendito Dios. Llénanos de tu Espíritu, Señor, que nos dé ese fruto, Señor, de tu amor, de tu gozo, de tu paz, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su palabra. Amén.